Matrimonios vinieron el día de hoy o en estos días? ¿Cuántos matrimonios completos están aquí? Levanten la mano. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos matrimonios completos hay? Amén. Muy bien, qué bueno. Bajen la mano. ¿Cuántos hermanos o hermanas casadas que no pudieron venir por alguna circunstancia, su esposo o esposa, están en este lugar? Levanten la mano. Pues que no vino su esposo o su esposa. Muy bien, entonces ustedes van a tener que platicar a los hermanos. Alabamos a Dios. Cierra sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios, Señor Jesucristo, gracias por darnos la oportunidad de poder estar en este lugar. Gracias por cada hermano, cada hermana, el tiempo que nos permite estar en esta ciudad de Puebla. Gracias por ello. Unja mis labios y permítame, Señor Jesucristo, hablar. Señor Jesús, con mucho temor y reverencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, siéntese, mi hermano, paz de Cristo. Bueno, primeramente, déjeme presento. Mi nombre es el hermano Ismael Ramírez, pastor Ismael Ramírez. Vengo de la ciudad más amada de Dios en la República Mexicana, en la ciudad, ¿cómo le podría decir? La ciudad más segura. Vengo de Ciudad Juárez, hermanos, y sí, Dios sí la ama, porque este espacio, estos días que hubo terrorismo en Ciudad Juárez, fue terrorismo, no sale toda la luz, pero Dios cuida a sus hijos, hermano. ¿Verdad que sí, mi hermano? Oro por todos mis hermanos que conozco y los que empiezo a conocer, para que el Señor en este país nos cuide, porque esto no va para bien. ¿Sabe usted de eso, hermano? No va para bien. Los únicos que hacen la diferencia son los hijos de Dios. Los únicos que hacen la diferencia son las hijas de Dios. ¿Puede decir amén, mi hermano? Amén. Bien. Se habló ahorita de los jóvenes. Déjenme le platico rápidamente. Mi padre fue el hermano pastor Ángel Ramírez. Murió hace 2 años. Y nací, se puede decir, desde niño, una edad corta, en el Evangelio. Mis hermanos en la carne, mis hermanas, todos son bautizados en el nombre de Jesucristo. Yo también, mis hijos también. Vivimos una vida en la que desde nuestra infancia no conocí el alcohol, las drogas, no sé qué más haya, no sé, la verdad. Pero gracias a Dios, porque la bienaventuranza del Salmo 1 cae en nuestra vida. Alabamos al Señor, mi hermano. Bienaventurado el varón, ¿qué dice la Escritura? Que no anduvo en consejo de malo. ¿Y qué más dice? ¿Verdad que sí, mi hermano? Es una bienaventuranza. Pero decía mi hermano pastor José Hermano Chacón, y es cierto, pídale, joven, con todo el corazón a su amada. Es más, desde ahorita estoy orando por ella. Señor, cuídala donde esté. Cuídala de aquel que se le quiera acercar. Dígale, joven. ¿Sabe qué hace el Señor? Le da, joven, una amada que le va a servir. Mi esposa me acompaña el día de hoy. Madre, le pido, hermana Pili, que se ponga de pie para que la conozca nada más. ¿Qué le decimos a mi esposa, mis hermanos? Ella igual viene de descendencia de hermanos de la iglesia del nombre de Jesucristo. Su abuelo fue ministro, mi hermano, tiene primos, tíos, pastores, ministros en los Estados Unidos. Entonces, es una bienaventuranza cuando alguien llega a tener esa bonita oportunidad de poder empezar algo en el Señor. No es fácil, no, hermano. Dice mi hermano, ¿han peleado? Sí, hermano, todos los matrimonios peleamos, ¿o no es cierto, hermanos? Nomás llevan 3 semanas, ¿no? ¿Sí peleamos o no peleamos? En el matrimonio sí hay desavenencias y es natural, pero quiero con la ayuda de Dios enseñarles un poquito, porque esto de los matrimonios es muy extenso, pero solamente quiero que se lleve algo en lo que usted pueda meditar el día que llegue a su ciudad. Cuando Dios nos permite a nosotros, a cada uno de nosotros, un día casarnos, hablo a todos los que ya
somos bautizados, cuando Dios nos permite tener aquel ser amado a nuestro lado, ¿Dios para qué lo permite, hermano? ¿Para qué cree que lo permite el Señor? Tiene que haber un propósito. Buscando, encuentro que el único propósito por el cual el Señor nos permite casarnos, y hablo a todos los bautizados, es, mi hermano, para que la hermana sea ayuda. Así dice la Biblia, ¿verdad que sí, mi hermano? Ayuda. Hago una pregunta antes de ir adelante. ¿Por qué se casaron ustedes, hermano? A mí me parece, ¿por qué se casaron? ¿Por compromiso? ¿Les pusieron una pistola en la cabeza? ¿O ya tenían qué? ¿Por qué se casaron? Fíjense que encuentro yo una razón primaria en el libro de Génesis, cuando Adán está allí, mi hermano, en ese Edén, y el Señor lo mira solo y le dice: no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad que no, mi hermano? Ayer, ¿qué dice la Biblia? Ayuda. ¿Quién dijo errónea? ¿Ayuda qué, hermanos? Idónea. Es una ayuda. Es el principio, o lo como Dios lo tiene estructurado, aún si estudiáramos lo que es el gobierno de Dios, el principio que Dios hace para Adán era que tuviese un control, porque acuérdense que el Señor le dice que él tenía que señorearse, ¿verdad que así dice la Biblia? Pero vemos que el Señor dice: no hay alguien que le pueda auxiliar, entonces voy a hacerle una ayuda idónea. Aquí puedo yo mirar que cuando la sociedad nos dicta algo, que nos lo vamos nosotros creyendo a través del tiempo, erramos de para qué me casé. Y le voy a decir cómo está esto. El día de ayer, entre paréntesis, tratando con los jóvenes, yo les decía, en una actividad que teníamos, les decía: dibujen una casita. Y la casita la dibujaron así como todos la dibujamos: un triángulo arriba y luego un cuadrito abajo, su puerta y su ventana, ¿verdad que sí? Y yo les dije: ¿realmente así es tu casa? O sea, ¿tiene un triangulito arriba? No. ¿Quién nos dijo que así son las casas? Si en México casi todas las casas son del techo así o de ladito, la mayoría, ¿cierto o no, hermanos? La sociedad nos dicta tantas cosas que a veces nosotros inconscientemente las creemos. Se dice que una mentira repetida 1000 veces, la gente la convierte en verdad. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? ¿Es cierto o no es cierto? Bien. Cuando se habla, por ejemplo, de lo que es el matrimonio, siempre dicen: no, es que en el matrimonio nada más deben de ser dos. Nada más deben de ser dos. Y yo veo en la Escritura que no es cierto que nada más son dos. ¿Sabe cuántos tienen que ser en el matrimonio? 3. 3, hermano. Está el Señor, está Adán, ¿y a quién va a agregar? A Eva. Aunque al principio se le llamaba varona, ¿verdad que sí, mi hermano? Después se le puso Eva. Son 3. Y analizando el por qué el Señor permite que sean 3, ese número, por ejemplo, en la cultura de los judíos, significa armonía, integridad. Inclusive hay una palabra que es jaraká, que cuando alguien hace una cosa 1, 2 veces, no hay nada bueno ahí. Pero cuando alguien hace 3 veces la misma cosa, a eso se le llama permanencia. Y esa palabra jaraká o permanencia, que es el 3, así distinguido para el pueblo de Israel, es que no es una coincidencia que en el matrimonio tengan que ser 3. Si en los matrimonios solamente camina el papá y la mamá, hermano, sin Dios no se puede hacer nada. Así sea el papá una persona
estudiosa y que haya estudiado a lo mejor ciencias, haya estudiado psicología, así la mamá sea la mujer más preparada y instruida. Si no se tiene a Dios, no se tiene a nada. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Por eso se necesita a Dios en el matrimonio. Y el compromiso de cada uno de nosotros que estamos casados es hacer, mi hermano, que Dios jamás se vaya de nuestro matrimonio. Cuando usted aparta a Dios de su matrimonio, ¡ay, Señor! Empiezan realmente los problemas, hermano. Empieza realmente, diría un hermano, empiezan a salir los apellidos. ¿O no es cierto? Se empiezan a sacar las uñas en el matrimonio, porque falta Dios. Y sin Dios no podemos caminar, hermano. Alabamos al Señor, mi hermano. Sin Él nada podemos hacer. En ese orden, Dios habla, por ejemplo, allí en el libro de Proverbios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 18. Dice la Escritura, versículo 22. El que halló esposa, halló, ¿qué dice la Escritura? El bien. Alabamos al Señor, mi hermano. El hombre puede hallar mujeres, pero hallar esposa, y habla al hombre, dice la Biblia, halló el bien y alcanzó la benevolencia, o sea, aquello que Dios desea para él, lo mejor. Alabamos al Señor, mi hermano. Alcanzó lo mejor de Jehová, dice la Escritura. Ahora dice Proverbios capítulo 12, Proverbios 12, versículo 4. Y vamos a tocar algunos puntos nomás así rapidito, hermano, porque yo sé que el tiempo se fue, pero esto me interesa es que usted se motive a buscar y a afirmarse en su matrimonio. Dice la Escritura, Proverbios 12:4, la mujer virtuosa corona es de quién, hermanos? De su marido, mas la mala como carcoma, ¿en qué, hermanos? En sus huesos. La mujer que es mala, dice que es como aquello que carcoma los huesos. Pero la mujer virtuosa, que tiene virtudes, es una corona de su marido. Si nosotros hiciéramos aquí una pequeña encuesta de quién es mejor, o preguntáramos, ¿verdad?, ¿qué le falta o qué le sucede al esposo o a la esposa? Hermano, créanlo que salen más cosas, y es por la humanidad, más cosas malas que buenas. ¿Sabe usted eso, mi hermano? Y está comprobado. Si usted dice, vamos a hacer una lista de todo lo malo que el hermano es, pues para empezar, le apestan los pies. Y se agarra, no va a acabar, hermano. Ahora, busque las virtudes. La lista va a estar muy chiquita. Lo importante aquí, con esto que les estoy comentando, hermano, es que si nosotros todo lo basamos en Dios, todas las demás cosas van a pasar por desapercibido, porque en el matrimonio se manejan dos ejes, hermano. No sé si usted lo sepa. Hay dos ejes que se manejan dentro de los matrimonios cristianos. Uno es el matrimonio en lo humano, en lo personal, como personas, en lo íntimo. Ese es un eje. Pero el otro es el del área espiritual. Y necesitamos nosotros pedirle al Señor que en estas dos partes Dios nos dé la sabiduría de poder alcanzar que mi esposa, o en su caso su esposo, un día lleguen a obtener la vida eterna. Escuchen lo que le estoy diciendo.
No es para que usted diga, la esposa aquí es para que me atienda porque yo soy el rey. No. Dios nos lo marca que es más para allá. Cuando el Señor le dice que haréle ayuda idónea, si se da cuenta, el hombre todavía no pecaba. Dios al principio, mi hermano, al hombre lo hizo, dice la Biblia, a su imagen, lo hizo eterno. Es una de las cualidades características del Señor. Dios es eterno, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Al hombre así lo hizo, pero el hombre peca, capítulo 3 de Génesis, y entonces sí, hermano, ese pecado entra aquí, hermano, a todos, y el hombre por consecuencia del pecado empieza a morir, ¿cierto o no, hermanos? Viene el Señor, esto lo he dicho muchas veces, viene el Señor a morir en la cruz del Calvario para restaurar al hombre en su estado natural, que era, ¿qué, hermanos? Eterno. ¿Qué nos ofrece el Señor? Vida eterna. ¿Para qué Dios le pone la vida idónea? Hermano, para que ellos pudieran seguir hacia adelante. Eso fue antes de que el hombre pecara. Y el mismo Señor le dice, multiplíquense en la tierra. Ahora, en nuestros tiempos, vuelvo a decirlo, la información que nos bombardea a veces nos hace mirar las cosas diferentes. Y qué interesante es, mi hermano, que nosotros veamos a la luz de las Escrituras, hermano, que necesitamos realmente, como matrimonios, ir a la par. Así tenemos que ir. Hablo a todos los matrimonios. Dice el libro de Amós, yo creo que ese texto lo conoce, pero vamos a leer allá en Amós. El hermano y la hermana necesitan ir a la par. O sea, necesitan ir caminando juntos. Amós capítulo 3, versículo 3, dice la Escritura: ¿andarán dos juntos si no estuvieren como hermanos? Vuelvo a leerlo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren en concierto o de acuerdo? ¿Podrá en un matrimonio, si no están en ese acuerdo en Dios, andar hacia adelante, hermanos? No se puede, hermanos. Por eso es que se batalla cuando hay un matrimonio en unión desigual. Porque quizá la hermana y Dios están conectados, pero el hombre no. Aún no ha buscado de Dios. Y es cierto, es un batallar impresionante. O viceversa. Cuando algún hermano ha venido a los pies del Señor y su esposa no es convertida, tenemos una infinidad de ejemplos, hermano, en nuestra vida de cómo se batalla y cómo a veces la mujer o a veces el hombre, si es el inconverso, encaja el colmillo para que sienta más. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Quiénes son los afectados? A ver, no, ¿quiénes son los afectados ahí? Los hijos. Por eso la importancia de que nosotros, usted, mi hermano, mi hermana, vea el objetivo, el por qué Dios permite que sigamos casados y hacia dónde vamos. No es nada más, ¿verdad? Perdónenme las hermanas, ¿verdad? No es nada más para que las hermanas se vayan al... Dale para bazar. Y ahora quiero otra blusa. Oye, pero tienes 50, me falta la 51. No es tanto para eso. Si puede dárselo, qué bueno. Alabamos a Dios, mi hermano. Es porque detrás de ustedes, los que tienen hijos, viene una generación que necesita conocer a Dios. Viene una generación que necesita ser instruida de Dios. Acuérdense lo que dice en Jueces 2, 10 al 14, que hubo una generación que, ¿qué, hermanos? Que no conoció a Dios. Si papá y mamá realmente buscan esa armonía en esos dos ejes, tanto como esposo o esposa, pero también los buscan en el área espiritual, créanlo que los que vienen detrás de usted van a poder avanzar. Yo le preguntaba a mi padre en vida, y una, dos veces yo le pregunté, oye padre, ya cuando yo fui papá, yo le decía, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste para que ninguno de los 5
conociéramos el mundo y pudiéramos servir a Dios. Para mí era una incógnita muy grande, hermano. Escuchaba yo ahorita a mi hermana y me llevo su petición de su hijo que tiene problemas con drogas. Yo le decía a mi papá, ¿cómo le hiciste? Porque cuando nuestros hijos están pequeños los podemos ir sujetando, pero cuando son adolescentes, hermano, la Biblia dice ahí en Proverbios, instruye. ¿Sí se instruye? Un hermano decía, destruye al niño en su carrera. No, es instruye al niño. Instrúyelo. Mi padre me decía, es que todo está en el trabajo de dos y de Dios. Ustedes dos, y si está Dios, está la perfección, está la armonía, está lo perfecto en el matrimonio. Y es cierto, hermano, ese número 3, aunque no lo crea, considerando el número 3 entre paréntesis, no crea que no por nada, por ejemplo, en México, ¿cuántos poderes hay? 3: legislativo, ejecutivo, judicial. Las casas, siempre he dicho, son techo, piso, paredes y techo. Ese 3 habla de una perfección y usted puede buscarlo en muchas formas. Si Dios está en mi matrimonio, entonces yo me voy a acercar a hacer la voluntad de Dios, mi esposa se va a acercar a hacer la voluntad de Dios, y entonces sí podemos empezar a trabajar con los nuestros. Pero si separamos a Dios de nuestros matrimonios, déjenme decir una cosa, no le eche la culpa a la iglesia, al pastor, al hermano o a la hermana con el que tuvo una diferencia. Los culpables somos nosotros, hermano, aunque no se dan muchos amigos. Alabamos al Señor. Y solamente le voy a leer una lista. ¿Qué daña a nuestros hijos? ¿O qué daña nuestro matrimonio? Una de las cosas, nuestros hijos. ¿Cómo puedo dañar yo a mis hijos? Pues no, si el Espíritu de Dios no esté en mi vida, en la vida de mi esposa, y no tenemos ese cuidado, que ahí tenemos unas ovejas que pastorear en cada casa. Si no tenemos ese cuidado, hermano, vamos a dañarlas de por vida. ¿Cómo diría usted? Cuando somos descuidados, una de las cosas es cuando hablamos en la mesa, cuando estamos comiendo, de la iglesia, del pastor, del ministerio. ¿Es cierto o no es cierto? Si alguien hace eso, olvídese que su hijo un día venga a los pies de Dios. Y se lo digo con razón de conciencia, porque muchas de las veces, pues ¿qué hizo, hermano? Dice, no, pues es que se acuerda de aquel pastor que me caía gordo, pues hablamos de frente del hijo. No lo haga. Ustedes lucen su casa para sus hijos. Mejor pídale a Dios que saque ese rencor de su corazón. Porque después, cuando los quiere traer a la iglesia, no quieren venir los niños. ¿Es cierto o no es cierto? No quieren venir. Viera cuántos hijos de hermanos conozco que nacieron en el Evangelio y están perdidos, hermano. Así, de ministros, de pastores, que sus hijos, hermano, están perdidos. Entonces, ¿qué la Biblia no se cumple cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? La Biblia no se equivoca. Los equivocados somos nosotros. Porque no tuvimos el cuidado como matrimonio de aquella alma que Dios nos prestó, de aquel niño, de aquella niña que Dios nos prestó. Segundo punto, mi testimonio ante los hijos, ante los familiares. Porque ellos nos están viendo, hermano. Yo ahorita le decía, quien mejor me conoce de aquí es mi esposa. Igual en su casa, si le preguntáramos a los jóvenes, oye, ¿cómo se porta tu mamá? Créalo que yo sí se lo he preguntado en algunos casos a algunos jóvenes, en algunos lugares. Y miren lo que me dicen, hermano. Algunos de ellos dicen, ¿y eso que predicas? Y me han dicho algunos. El testimonio que damos, la forma en la que realmente vivimos el Evangelio en nuestros hogares. Las peleas, hermano,
los pleitos, que las discusiones en pareja, por cualquier circunstancia. Alabamos al Señor, mi hermano. Y aún la Escritura nos dice que usted hace texto de memoria, cuando dice, mi hermano, que tengamos esa armonía o esa paz con la esposa, hermano, para que mis oraciones no sean impedidas. ¿Verdad que sí, mi hermano? Imagínense yo peleándome con mi esposa y luego, hermano, vamos a orar por los enfermos, y luego vengo a orar por ellos. No. Necesito estar en esa armonía con Dios y con mi esposa, para que entonces sí mis oraciones no sean, ¿qué, hermanos? Pedidas. Entonces sí, con toda la confianza, vamos a orar por las necesidades, vamos a orar por aquellas inquietudes que existen. Cuando está esa armonía entre el esposo, la esposa y Dios. Alabamos el nombre del Señor, mi hermano. Lo económico, cuando no tenemos el principal fundamento que es Dios, vuelvo a repetírselo, y podríamos leer muchos textos, pero por causa del tiempo lo acelero. Cuando falta lo económico, hermano, ¿cuántos matrimonios se tambalean? ¿Cuántas discusiones? Porque gastaron de más, porque no completé. ¿Cuántos, hermanos? Muchos. Y se les olvida que al principio el Señor dijo que era una ayuda, que, hermanos, idónea. Parafraseando la palabra o esto de ayuda idónea es cuando quizá el hermano no pueda, por alguna circunstancia de enfermedad, hermano, trabajar. Claro, si la hermana tiene alguna forma de auxiliar a que el hermano se levanta, no es pecado. ¿Sí me está entendiendo, hermano, hermana? No es pecado, porque es una ayuda. Es pecado y es una sinvergüenzada cuando el hombre a lo mejor no trabaja y ahí está la hermana a tiempo extra y vendiendo esto y vendiendo, y el hermano, ¿verdad? Ya bien a gusto esperando al Señor en el sillón. Decía un hermano cuando era un adolescente en aquellos tiempos en Amato Ortiz, había un hermano que decía, ay, que el Señor alimente a mis hijos, yo me voy a predicar. Hermano, mira cómo sufrieron ese matrimonio, y si me pregunta dónde están sus hijos, ¿saben por qué, hermano? Se pierden, porque realmente no hay esa conexión, esa armonía, porque realmente no se tiene cuidado. Y el Señor, aún a nosotros los que predicamos, hermano, el Señor nos dice que tenemos que tener cuidado. ¿Verdad que sí, mi hermano? Mire, vamos a leer allá en 1 Timoteo. Y somos los primeros, todos los que agarramos este micrófono en estos días, y todos los que usted vea que agarran un micrófono para predicar, somos los primeros que tenemos que poner el ejemplo. ¿Podemos decir amén, mi hermano? Capítulo 3 de la 1 Timoteo dice, versículo 1, palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea, como, hermanos, irreprensible. Y sí se puede llegar a ese punto. Y luego dice, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia. Y luego, como dice el 4, hermanos, que gobierne. Alabamos al Señor, mi hermano. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos como en sujeción, como, hermanos, con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Es clara la palabra, mi hermano? Si yo no puedo gobernar a 2, 3, si no puedo tener esa armonía con la esposa, ¿voy a poder cuidar de la iglesia?
platicaba a mi padre una anécdota que había un miembro de la iglesia que siempre molestaba y le decía: hermano, hable, llévenme, quiero irme a la India de misionero, mándeme a la India, mándeme a la India. Y estaba casado él. Hasta que un día le dijeron: no, pues mira, primero para empezar, pues predícale a toda la India que existe en tu casa y luego veremos. Los vagos, hermano. Necesitamos saber que los que ministramos tenemos que ser un ejemplo. Todos. Alabamos al Señor, mi hermano. La esposa y los hijos. Porque si no podemos gobernar, mi hermano, nuestro hogar, ¿cómo vamos a cuidar de la casa de Dios? A su nombre, mi hermano. 1 Corintios capítulo 7. Vamos a ver algunos textos. Esto yo creo lo ha leído usted en alguna ocasión, pero se lo voy a leer para ver en qué podemos componernos. Cuanto a las cosas que me escribiste, dice 1 Corintios 7, bien es al hombre no tocar mujer, mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga, hermanos, su mujer, y cada uno tenga su marido. El marido pague a la mujer la debida benevolencia, y asimismo la mujer al marido. Notemos algo interesante, hermano. Dios desde ahí, desde ese punto de vista, pone a los dos a la par. Déjeme le digo, si alguien le ha dicho que la Biblia es machista, está equivocado. Dios a la mujer como al hombre los pone igual. Y el día que sea la redención de ambos, es el mismo pago, la vida eterna. ¿Verdad que sí, mi hermano? No le va a dar algo más a uno que al otro, ¿no? Para Dios son iguales. La Biblia nos habla en Mateo que después, ¿verdad? Dice la Escritura que Marcos 12 dice que en aquel tiempo ni se casarán ni se darán un casamiento. Serán como que, hermanos, como ángeles. Me hace entender entonces que la ayuda idónea que Dios me da ahorita es, mi hermano, para que un día los dos podamos vencer y un día ser como ángeles. Alabamos a Dios, mi hermano. Yo le pido al Señor, al menos que a mi esposa y a mí, yo digo: Señor, ayúdanos a ser viejitos y serte fieles hasta el final, hermano. Sería lo más hermoso, ¿no lo cree, mi hermano? Sería lo más hermoso que usted y su esposa llegaran al final de la carrera y pudieran decir como el apóstol Pablo: he peleado la batalla, he acabado, ¿qué, hermanos? La carrera, los dos. Dios aquí, hablando de esta palabra de benevolencia, para Dios son iguales los dos, hermano. Y luego dice la Biblia: la mujer no tiene autoridad o potestad de su propio cuerpo, sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. Dice: no os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo. ¿De qué dice la Biblia? Se fija que está Dios en medio y hay una plática entre los dos de un mutuo consentimiento, dice la Escritura, para ocuparos en la oración y volver a juntaros en uno. ¿Por qué, hermanos? Porque nos tiente Satanás a causa de qué? Y habla de la intimidad del esposo y la esposa. Que no se defrauden. Ese es el eje de la parte humana, el trato. Ese es parte, y solamente es una parte, hermano. El Señor dice: si van en algún momento a separarse, que sea en mutuo acuerdo y que sea para orar o para ayunar, terminando, vuélvanse a unir. Alabamos al Señor. Se lo parafraseo. Si un día mi hermano, yo creo que usted lo debe de saber, dice: hermano, hermana, en el matrimonio, vamos a ayunar. Bien,
ese tiempo, de ese día que van a ayunar, el Señor dice, sepárense poquito, porque algo especial viene para cada uno de ustedes. Alabamos a Dios, mi hermano. Y luego, dice el Señor, terminando todo, entonces, vuélvanse a juntar por causa de la, ¿qué dice ahí? Incontinencia. Me duele a través de los años que tengo servir a Dios, mirar cómo se han desbaratado muchos matrimonios que hoy día sirvieron a Dios, hermano. Muchos. Y muchos están en un hilo de perderse, porque quizá no han puesto su mirada en Dios, hermano. Quizá han hecho el matrimonio solamente de dos y no le han dado cabida al Señor. Y cuando tratan de darle cabida, ya es muy tarde, hermano. Uno de los dos ya flaqueó demasiado. Y entonces viene lo que no debería de ser en la iglesia de Cristo, que es el divorcio. Dice nuestro hermano en la mañana, los serios hermanos, el Señor reprende ese espíritu malo de celos que a veces existe en los matrimonios. Hace un año atrás llegó a mi casa un matrimonio, yo creo como 78, 80 años, no van a pedir, un matrimonio ya grande, hermanos, que se quería divorciar. Hermanos que eran abuelos y tatarabuelos, porque hay cosas en las que no se entienden. Y lo mismo, el consejo es: vuélvanse a Dios. Que tienen 10, 15, 20, 50 años sirviendo a Dios, sí, pero a lo mejor se perdieron. Necesitan restituir su espíritu, necesitan restituir su alma, su compromiso individual con Dios. Necesitan otra vez volver a hacer que funcione como funcionaba al principio. Jamás, jamás, hermano, culpe, hermano, hermana, a alguien si lo que no suceda, si llega a fracasar su matrimonio. Yo veo que es el descuido espiritual. Cuando la Biblia, por ejemplo, allá en Mateo nos dice que si volteas a mirar a una mujer para codiciarla, ¿verdad que sí, mi hermano? Ya, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde, hermanos? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque ya sea el hermano o la hermana andan, dicen los hermanos, ¿verdad? Carnalotes, mentes, andan en la carne. Una vez un hermano me dijo, miren, aquel hermano trae todo el bistec. Por eso, ven algo pasar y ahí se va la vida, la vista. Porque se separan o sacan a Dios del matrimonio y sucede que el diablo espera esa oportunidad, que el Señor lo reprenda y la aprovecha, hermano, porque el único que gana ahí es Satanás y que el Señor lo reprenda. Por eso la importancia de mirar el matrimonio. ¿Para qué es? Pues es para que yo ayude a mi esposa a llegar a Sion y que ella me ayude a llegar a Sion. Y que si en lo material a lo mejor estamos batallando, en lo económico, bueno, pues me ayudas, te ayudo. ¿Sí es así o no, mi hermano? Allá en Proverbios, miren, así tiene que ser. Capítulo 31, así tiene que ser. Proverbios 31 habla del 10, voy a leer unos textos. Dice Proverbios 31, 10. Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a la de las piedras preciosas. Y el corazón de su marido está en ella, como hermanos, confiado. Qué hermoso, hermanos. El corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Darále ella bien y no mal todos los días de su vida. Buscó lana y vino y con su voluntad labró de sus manos. Fue como navío de mercader. Trae su pan de lejos. Levantóse aún de noche y dio comida a su familia y ración a sus criadas. Consideró la heredad y compróla y plantó viña del fruto de sus manos. Ciñó sus lomos de fortaleza
y esforzó sus brazos. Gustó que era buena su granjería, su candela no se apagó de noche. Aplicó sus manos a qué, hermanos, al uso. Habla de la mujer, mi hermano, fuerte. Aplicó sus manos al uso, y sus manos tomaron, ¿qué, hermanos? La rueca. La palabra rueca era aquella máquina que hilaba, hermanos. O sea, era una mujer que estaba para auxiliar en los momentos difíciles. Alargó su mano al pobre, que extendió sus manos al menesteroso. No tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hizo tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Conocido es su marido, ¿en dónde, hermanos? En las puertas, cuando se sienta con los ancianos. ¿De dónde? Qué bonito cuando hay una mujer fuerte, hermanos, que apoya, que auxilia, que ahí está, mi hermano, con aquel varón, ¿verdad? Auxiliándolo, dice la Biblia. Se necesita, pues usa sus manos para la rueca, dice la Biblia. Y dice la Escritura que aquel varón es conocido cuando se sienta con los ancianos. ¿Sabe por qué? Porque sobresale de todas aquella mujer. ¿Verdad que sí, mi hermano? ¿Cuántos decimos amén? Ahora, dice aquí la Escritura que ella dice que se levanta aún de noche. Y esto me hace pensar, haciendo un espacio aquí, varones, hermanos, ¿cuántas veces en la noche usted le agradece a la hermana por la lavada, por la planchada, por la comida, por el lonche, por los calcetines limpios, por la casa? ¿Cuántas veces, hermano? Yo creo que si hacemos una encuesta aquí la semana, no, hermano, si le contara. Allá avienta la ropa del hermano. No hay hermano que aviente la ropa. Sí hay. Allá deja su plato. Ayer yo les decía a los jóvenes en la última etapa, en la parte última del servicio, y les decía, ¿qué harías tú si esta fuera tu última noche? Hermano, varón, si esta fuera la última noche de su esposa, ¿qué haría? Pediría perdón por todo lo que le ha hecho. Le diría realmente que la ama. Le diría gracias por todo. ¿Qué haría? Y eso solamente se logra cuando Dios está en medio del matrimonio. Alabamos al Señor, mi hermano. Solamente así se logra. Porque el insensato y el ingrato no da gracias de nada, hermano. Pero el Hijo de Dios tiene cuidado. A su nombre, mi hermano. ¿Qué dice el 30? Engañóse la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será, hermanos, alabada. Si usted, mi hermano, déjenme les digo una cosa, si usted no enorgullece a su esposa, nadie la va a enorgullecer. Igual, hermana, si usted no enorgullece a su esposo, y hablo en el área con matrimonio, nadie lo va a, ¿cómo se dice? Enorgullecer. En una ocasión había una hermana que le dije, oye, hermana, ¿y dónde está el hermano? Y di el nombre del hermano. Ah, ¿cómo me dijo? Me dijo algo así como que, allá está. Pero le dijo un nombre despectivo. Como el que no sirve, como el... Y dije, no, hermana, no haga eso con el hermano, porque si los demás oyen que usted trata así a su esposo, todo va a decir, pues, si la hermana, el tontito, el tonto, el tonto, ¿a qué hora es? Así dijo, hermano, a un hermano. Dije, no. Siéntase orgullosa de su esposo. Hermana, siéntase orgullosa de su esposo. Y no peca si usted en algún momento pasea de la mano con ella. ¿O acaso la Biblia no dice que los dos son cuántos?
no se sienta pegado, hermana, no peca. Peca más y sus ojos se van a otro lado. ¿O no es cierto? Peca más. Siéntase orgulloso, orgullosa. ¿Qué consejo podríamos dar? No se duerman separados, hermano. Es importante que se vayan a dormir juntos. Créalo, porque el enemigo busca. Decía nuestro hermano hoy que hay personas que se duermen a las 2, 3 de la mañana. Y está comprobado que a las 2, 3 de la mañana, 1, 2, 3 de la mañana, la mayoría de las personas que utilizan las redes sociales o el internet lo hacen para infidelidad y otras cosas. Ay, yo me duermo aparte. No. Hermana, no lo dejes que se duerma aparte. No, aquí te me duerme chiquitito. ¿Y a dónde vas? Eso es importante, hermanos. Cultiven el interés común, como cuando recién se conocieron. Busquen esa confianza y todos los días digan perdón. Céntrense más en lo que ustedes como pareja hacen bien. No busquen defectos. Yo le decía, vamos a hacer una lista muy grande. Céntrense en las cosas buenas. Abrácense. El otro día, allá en la Sierra de Chihuahua, allá en Borjas, cuando fuimos a Hermano Chacón, miré a unos hermanos que hace mucho no miraba, que son unos que nos apoyaron en un ministerio. Se llamaban los nombres de allá, ¿cómo se llama Hermano Chacón? Los que vienen de Nuevo México. Me fui con ellos en el carro verde. Hermano Crucito, Cruz Ayala y Cenellita. Hermanos, ¿cuántos años tienen los hermanos? 75. Vieran qué bonitos, me dio envidia de la buena, Los dos agarrados de la mano bien contentos, y luego los vi que se sentaban allí, y el hermano hasta le hacía cariñitos a su esposa, contento. Dije, qué bonito. Casi no se ve eso, ¿verdad que no, hermano? Y así hacía la hermana, y luego empezó a llover, y el hermano pues ya grande fue, y le trajo un suéter y se lo puso. Dije, Señor Jesús, mi enseñanza. Porque la verdad, a veces nosotros los hombres, tengo frío y el suéter está allí. ¿O no es cierto, hermano? Dámelo. Yo vi a ese hermano y digo, Señor, nos falta que realmente hagamos como la Escritura nos enseña, que hagamos con nuestras esposas. Efesios, vamos a tratar de terminar. Hay mucho que hablar de esto. Yo lo que deseo en esta hora es hacer una pequeña oración, le pedí permiso a nuestro hermano para orar por su matrimonio. Si no vino su esposo, su esposa, pásele y tráigaselo en su corazón y vamos a orar por él. Y vamos a orar por él. Efesios 5. Hermanos, escuchen esto. Efesios 5, 29. Maridos, amad a vuestras mujeres así como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia. A todos los maridos el Señor nos dice que tenemos que amar, no nos da opción, nos dice, amen a sus mujeres de la misma magnitud que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A su nombre, mi hermano. ¿Cómo tenemos que amar, hermanos? Como Cristo amó. Y a su nombre, mi hermano. Y luego sigue diciendo ahí, para santificarla, limpiándole el lavado del agua por la palabra, para presentarla gloriosa para su iglesia, que no tuviese mancha ni arruga, escuche eso, hermano, ni cosa semejante, sino que fuese como santa y como y sin mancha.
Por eso yo ahorita le decía, cuando dice, así como Cristo amó, es mi responsabilidad como esposo, hermano varón, presentar a nuestra esposa lo mejor que podamos para Dios. ¿Y cómo lo voy a lograr? Cuando Cristo esté en mí y yo tengo esa obligación delante de Dios de que ella se presente también santa, así como la iglesia, y limpia. Que el día que parta de la tierra su esposa, usted diga, Señor, gracias porque hasta donde pude hice, Señor. Me falta esforzarme a mí para llegar. Alabamos al Señor, mi hermano. Y luego dice enseguida, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué dice la Biblia? Yo creo que nos conviene amarnos, hermano. Primera de Corintios. Vamos a tratar ya de terminar. Ay, Señor, tanto que vemos y ojalá y nos llevemos algo. Amén, mi hermano. La Biblia dice que honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla, ¿verdad que sí, mi hermano? Entonces hay que tratar de cuidar. Primero Timoteo, perdón. Tres, cuatro, nomás dos textos. Primero Timoteo 3, 4 y luego vamos a Pedro. A su nombre, hermanos. Ya habíamos leído este texto, que tengan sus hijos en su versión de honestidad. Entonces vamos a 1 Pedro, vamos a ver ese texto. Hay una línea que también quería tocar, pero vamos a pararnos aquí. Asimismo, 1 Pedro 3:1, vosotras mujeres sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta o conversación de las mujeres, considerando vuestra casta conversación que es el temor, el adorno de la cual no sea exterior con encrespamiento de cabello y atavío de oro ni con costura de ropa, sino el hombre de corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de quién, hermano, ese espíritu apacible. Es lo que el Señor habla de la mujer, cómo debe de ser, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a quién, como Sara obedecía a Abraham, llamándole como, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no sois espantadas de ningún pavor. Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más que, y como herederas juntamente de dónde, hermanos. Se fija que son herederas también, para que vuestras oraciones no sean impedidas. ¿Qué dice la escritura aquí? Yo creo que ahí sí nos gozamos todos, hermanos, cuando decimos, ¿verdad?, que la mujer le decía, ¿cómo, hermanos? Se oyó hasta rápido, Señor. Mi pregunta es, hermanas, ¿cuántas de ustedes realmente, díganlo de verdad, cuántos de ustedes, y porque voy a preguntar cómo lo hizo, cuántos de ustedes sí le dicen a su esposo, mi Señor? Ay, caray, tantas, no sé qué nadie levantó la mano. Así le decía Sara. Yo le digo a mi esposa, le digo, oye, dime mi Señor. No, pues que te voy a andar diciendo mi Señor. Es que a lo mejor no alcanza a entrar en la medida de ese nivel espiritual, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Pero la Biblia también dice, hay un texto donde dice que así como el Señor tiene cuidado, dice, así como el Señor le regala, ¿verdad que así dice? ¿Dónde es el texto? Dice que así como Dios, así le regala, dice, a su iglesia. Déjenme lo busco. Efesios, hermano, sí, 5:29. Ya le habíamos dicho. Aquí terminamos.
Póngase de pie si quiere, hermano, hermana, y vamos a leer este texto. Toda la vida en los matrimonios hay diferencias, hay situaciones, pero yo creo que si ponemos a Dios en medio de nuestros matrimonios, muchas cosas buenas pueden suceder, mi hermano. Mi hermano, mi hermana, honre, respete, busque, valore su matrimonio, valore a su esposa, dígale que la ama, igualmente, viceversa. No le dé ocasión al enemigo. Cuando usted logre eso, sus hijos van a aprender de usted, y entonces sí, al creer realmente a la palabra, sus hijos van a venir a los pies del Señor. Si está teniendo problemas en su matrimonio, no se lo cuente a nadie. Yo solamente le voy a decir, ore a Dios. Si hay una situación difícil, pídale a Dios. Si hay un hijo que se ha descaminado, mientras hay vida, ¿qué hay, hermanos? Esperanza. Póngalo en esta noche en las manos de Dios, y creo que el Señor es poderoso para hacerlo. Alabamos al Señor, mi hermano. Hermano, la Biblia nos dice allí en Efesios 5:29, y esto es para los hermanos. Yo batallé mucho para entenderlo. Porque ninguno aborreció jamás a su propia, ¿qué, hermanos? Carne. Ante la sustenta, ¿y qué hace? Y le regala. Mi hermano varón, ¿hace cuánto no le regala algo a la hermana? Y se lo digo con todo el corazón, porque el Señor dice aquí la Biblia, como también Cristo a quién, a la iglesia. A veces pasa tiempo y ni siquiera le da un beso o una flor. ¿Hace cuánto? Por eso el enemigo aprovecha esos pequeños detalles y destruye infinidad de matrimonios. La Biblia dice aquí, mi hermano, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, ante la sustenta. ¿Qué tenemos que hacer? Hermano, ámela, cuídela. Y si en algo, hermano o hermana, usted le ha fallado a su esposo, ¿sabes qué? Pues a lo mejor va a sonar curioso, pues te aventé la otra vez las tortillas, o no sé, ¿verdad? Pues perdóname. Vamos a empezar. ¿No lo cree, mi hermano?